porque ellos estaban acostumbrados a invadir países como Irak, como Libia, como Afganistán, como Siria, a destruirlos, a masacrarlos, porque en esos países, ahí donde voy, no había una voluntad colectiva como lo había en Como la hay. Vietnam Ajá. y lo hay en Irán. Es decir, la unidad nacional, el pueblo, fíjate que ellos rodearon los centros eléctricos de energía eléctrica, de productoras de energía eléctrica. Se fue el pueblo por cientos, por miles, por millones a rodear todos los emplazamientos. Saludos mi gente, sean todos bienvenidos a América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia en la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tovar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Pueden seguir nuestras redes en Instagram, Oyeven Piso Radio, y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Este servidor, Ricardo Romero, tiene el placer de contar con la presencia de Ramón Medero, presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, y hoy nos trae a colación una coyuntura muy importante. Hay un cese al fuego bilateral en la guerra que Estados Unidos y el sionismo iniciaron contra la República Islámica de Irán, donde vemos que al menos hasta el momento ha salido victoriosa la nación persa, una civilización que tiene 7.000 años de historia y que ha logrado vencer al hegemón, ha logrado a través de una lógica distinta, una forma distinta de hacer guerra. No se había visto esto antes, es inédito. Fíjense, algo que te iba a decir, Ramón. Estados Unidos ya había hecho algo inédito con Vietnam, que fue cuando además del genocidio que perpetraron en Vietnam, que casi nadie, todo el mundo habla de la guerra de Vietnam, pero no hablan del genocidio que cometió Occidente en Vietnam, y ellos arrasaron hectáreas, miles de hectáreas con napalm, que no es cualquier cosa. Porque además el napalm, Un contaminante tremendo. además de lo terrible, dañó mucho territorio y era como diciendo, bueno, si perdemos la guerra, como en efecto pasó, Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam, si perdemos la guerra, eso queda como un territorio inservible. Sí, sí. Pero fíjate tú cómo los vietnamitas se sobrepusieron a tanta adversidad y en este momento son una potencia económica en el Oriente Asiático. O sea, además lograron descontaminar, hicieron tratamientos, hicieron una cantidad de cosas donde, bueno, Estados Unidos quedó muy mal, y eso está pasando ahora en este momento. Y no aprendió la lección. No aprendió la lección, se fueron con todo su poderío, se fueron con sus portaaviones, con sus naves, pensaron que destruyendo la armada islámica, pensando que destruyendo objetivos civiles, porque realmente fueron objetivos civiles, lo que entre esos una escuela con niñas, ¿no? Con 176 niñas. No aprendieron la lección, se han visto mermados, se han visto, bueno, no hay qué hacer y aceptaron un cese al fuego bilateral con 10 puntos, que ahora vamos a ver de qué tratan los 10 puntos, que en el marco general dice Trump que los aceptó, pero sabemos que no podemos creerle a un pedófilo. Así es. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Saludos a todos y a todos. En efecto, bueno, comienzo por allí, por el cese al fuego. Es un concepto que ya ha perdido toda credibilidad, ¿no? Es un concepto ya desgastado por Occidente, que no tiene palabra.
Bueno, de hecho, en pleno cese de fuego, Israel siguió bombardeando. Culturas milenarias como la iraní mantienen la palabra, igual que los pueblos originarios de nuestra América. La palabra vale. Y en la genética estadounidense de su fundación, hace 250 años, eh, es una sociedad, más que el pueblo, su política, sus líderes, su liderazgo, bueno, se construyeron sobre la base de la falsedad, de la mentira, del engaño, de la traición, y así fueron avanzando y ocupando territorios en distintas partes del mundo, desde una subjetividad suprematista, ¿no? Y ese concepto ha perdido ya credibilidad. Bueno, fíjate, en el 2025, los acuerdos que se estaban llevando a cabo en la mesa de negociación, bueno, fueron traicionados, ¿no? Y Irán fue atacado por Israel y por Estados Unidos. Y se repitió ahora en 28 de febrero. En medio de las negociaciones, sucede estos hechos tan lamentables que fueron además brutales, ¿no? Entonces, claro, Irán tiene toda la razón al afirmar que poco se puede creer en la palabra de Estados Unidos, ¿no? Y lo había advertido ya el imán Khomeini, imagínate, el fundador de la Revolución Islámica, decía, parafraseándolo, ¿no? Ni que el enemigo haga la chajada, es decir, ni que diga Ilá, 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 Muhammad Rasulullah, que es, bueno, creo en Dios único, etcétera, etcétera, ni siquiera siendo la chajada ellos creerían en el enemigo, porque es falso desde todo punto de vista. Entonces hay que estar alerta porque el propio Joe Ken, escuché esta mañana, siendo un estadounidense, ¿no? El joven que dimitió del puesto de la organismo de contrainteligencia, de contraterrorismo, dice, este acuerdo corre el peligro de ser violentado por el Estado sionista de Israel. No tanto por Estados Unidos, porque sabemos que es un monstruo de dos cabezas. Y bueno, a veces uno va por un lado y el otro va por otro lado. Entonces él advierte que para garantizar una paz permanente, duradera, habría que cortar todos los suministros, todo el apoyo financiero que Estados Unidos le da a Israel para que no violente, pero ya sabemos en este momento que estamos hablando acá, sabemos ya que ese cese el fuego ha sido ya violado flagrantemente por Israel, que sigue bombardeando el Líbano y bombardeó también Y sigue cometiendo Irán. cuentagotas el genocidio en Palestina. Exacto. Fíjate, Ramón, si analizamos además el accionar de Estados Unidos, fíjate, hubo una tregua con Vietnam. Luego, Estados Unidos en todas las demás intervenciones ha hecho un alto al fuego, como pasó con Saddam Hussein. A Saddam Hussein hubo una arremetida contra Saddam Hussein en ese momento era su aliado y dejó de ser su aliado. Era un proxy de Estados Unidos. Era un proxy de Estados Unidos, dejó de ser el proxy de Estados Unidos. Lo atacaron 2 veces. Por el petróleo. Sí, obviamente. Entonces, Estados Unidos, al darse cuenta que con Irán no podían hacer eso, que además Irán demostró cómo se hace una guerra, cómo te preparas durante 40 años para hacer una guerra contra el Pentágono, y que yo no sé si recuerdas cuáles son las palabras exactas del imán Jamenei cuando dice que hasta el imperio más poderoso podía ser sí, y lo dijo, una lección. Y lo dijo Bolívar también. Y lo dijo Bolívar. Pero además Jamenei dijo otra cosa cuando ellos hablaban de sus portaaviones, de su flota poderosa, invencible, y el mismo imán Jamenei dijo que podían recibir una bofetada. Recibieron más que una bofetada en este momento. Así es. Mira, para quienes nos escuchan, Ricardo, esto se veía venir. O sea, antes del ataque del 28 de febrero,
ya lo que comentamos era que en una agresión contra Irán, esa guerra iba a estar perdida por todos los elementos que tú enunciaste. Primero porque se vienen preparando desde los años 80. Es decir, esto no es la primera guerra impuesta a Irán, ya desde el 80 al 88 luchó no solo contra Irak, sino contra todo un conglomerado de naciones que se juntaron para tratar de derrotar la recién nacida Revolución Islámica de Irán. Pero ya el mártir Jamenei, ¿no?, que era presidente en ese momento, dio la instrucción de que se creara que se perfilara la seguridad y la defensa nacional a través del desarrollo misilístico. Entonces son 40 años, más de 40 años desarrollándose como potencia misilística. ¿Qué pasa? Es lo que yo te decía hace un rato, fuera del programa, que Estados Unidos no estaba preparado para esta guerra, porque Estados Unidos tiene una forma de hacer la guerra que ya no se ajusta al siglo XXI. Estados Unidos se preparó con una gran parafernalia militar, grandilocuente, de grandes buques, los portaaviones más grandes del mundo, nucleares, aviones con inteligencia artificial. Los sistemas Patriot, los sistemas Tomahawk. O sea, creo toda esa parafernalia que es obsolescente. Hoy día quedaron obsoletos. Pero tengo que, digamos, señalar algo allí, Ramón, y es que es obsoleto para un enemigo como Irán. A eso iba. Porque si ellos, vamos a hablarlo claro, si ellos aplican eso, y voy a decirlo porque también nosotros conocemos cómo está compuesta la defensa de nuestros países, pero si ellos van contra Brasil, probablemente eso les funcione con Brasil, probablemente les funcione hasta con México, pero con Irán no. Claro, a eso iba. Y tampoco funcionó con Vietnam, que tú lo mencionabas, y a eso iba, ¿no? Porque en este segundo cuarto del siglo XXI, las batallas que se van a librar de ahora en adelante, no solo en el ámbito militar, sino en todos los ámbitos, tienen otros componentes. El militar que ya vimos, que ese músculo misilístico, que es una asimetría que está a favor de Irán y que Estados Unidos no logró prever el tamaño de esa amenaza que se le venía encima si atacaban a Irán. Pero, y entonces todo esto quedó obsolescente porque ellos estaban acostumbrados a invadir países como Irak, como Libia, como Afganistán, como Siria, a destruirlos, a masacrarlos, porque en esos países, ahí donde voy, no había una voluntad colectiva como lo había en Vietnam y lo hay en Irán. Es decir, la unidad nacional, el pueblo, fíjate que ellos rodearon los centros eléctricos de energía eléctrica, de productoras de energía eléctrica. Se fue el pueblo por cientos, por miles, por millones a rodear todos los emplazamientos que había amenazado Trump en ese ultimátum de las 48 horas. Decíamos desde muy temprano, ya para cerrar esta primera parte, nosotros decíamos desde muy temprano, comenzando esta conflagración impuesta, que Estados Unidos la única manera de vencer a un pueblo como el iraní era a través de la aniquilación total, de la hecatombe, del holocausto nuclear, porque no puede, o sea, no lograron ahorita en Isfahán, bueno, eso podemos hablarlo, lo que es la tierra quemada, la doctrina o la directiva de la tierra quemada, tierra arrasada, que tuvieron que aplicar ahora recientemente en estos días, cuando intentaron supuestamente rescatar un piloto que no fue sino un disfraz para tratar de encubrir una derrota. Bueno, vamos a seguir conversando de este tema y muchos más, sobre todo de los puntos que estableció Irán para este cese al fuego, del cual tenemos que decir, del cual Trump aceptó, entre comillas. Sí. Y veremos entonces que, bueno, en los gringos no hay que confiar ni un tantito, así como decía el Che.
Esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia en la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Recuerden seguir nuestras redes en Instagram, Oyeven Piso Radio, y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv, en todas las plataformas. Este servidor, Ricardo Romero, ha venido conversando con el compañero Ramón Medero, presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, en virtud a la victoria obtenida por la República Islámica de Irán ante las agresiones del sionismo y del pentagonismo. Hay 10 puntos que propuso en las negociaciones en las que ha estado interviniendo Pakistán, que ha sido en este sentido un mediador, porque los pakistaníes ven que no es necesario desatar un invierno nuclear, porque incluso ellos mismos estarían amenazados. O sea, Pakistán está allí mismo. Claro. Es decir, nadie escaparía a eso, o sea, a la locura que pudiera desatarse. Entonces, en apariencia, Trump acepta el marco general de esa negociación, pero vamos a analizar, y bueno, Ramón tiene un comentario antes de eso, si realmente Estados Unidos puede aceptar esos 10 puntos que propone Irán. ¿Qué dices antes de pasar a los 10 puntos, Ramón? Si los aceptaría. Bueno, son dos planes antagónicos, porque Trump, en medio del conflicto, propuso 15 puntos, que todos son violadores de la soberanía, son irrespetuosos. Es prácticamente una solicitud de capitulación por parte de Irán, y eso es inadmisible para la dignidad de un país milenario como Irán. Irán lo tiene muy claro desde un principio, propuso sus 10 puntos, que, bueno, en resumidas cuentas, para no hablar de cada uno de ellos, se centra en su soberanía, es decir, el derecho a desarrollar armamento defensivo, el derecho a seguir con su enriquecimiento de uranio para fines médicos, para fines civiles, no para armas nucleares, un derecho soberano, su derecho natural a administrar el estrecho de Hormuz junto con Omán, porque eso recuerde que está el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, y eso es administrado por ambas naciones. Su exigencia de que ya haya una paz definitiva. Sí, por un cese a las hostilidades contra el Líbano y contra Yemen. Un cese de la hostilidad en los frentes de batalla contra el eje de la resistencia. En fin, una serie. El pago por los daños materiales y humanos que se dieron. Hay una reparación material de todos los daños causados. En fin, una serie de puntos de dignidad, de soberanía. Pero también Irán está pidiendo un pago, una indemnización. Sí, ya lo dije, la reparación, sí, la reparación de los daños ocasionados por esto. Entonces, hay una derrota, o sea, hay que decirlo. Más allá de que en estos próximos 15 días se violente el cese del fuego o se entra en una nueva etapa de conflagración, ya Irán surge victorioso, porque es una victoria no solo militar estratégica, sino es una victoria moral, sobre todo moral, espiritual, económica. Irán tiene la llave del estrecho de Hormuz, y junto con Yemen tiene la llave de Bab el-Mandeb en Yemen, en el Golfo de Adén. Así que las tiene muy difícil. Fíjate, Estados Unidos perdió más con la guerra que en la situación que estaba antes de la guerra. Porque hagamos una lista entre tú y yo de todo lo que ha perdido Estados Unidos. Sí, bueno, primero perdieron, se movilizó el 25% de su flota hasta allá. De su flota, que incluso si puedes decir, es el 25% de su flota. Bueno, eso quiere decir entonces que en este momento los analistas de la guerra dirían Estados Unidos no podría
en una guerra convencional ir contra Rusia. No podría. No podría. O sea, los rusos, si quisieran en este momento, o los chinos, darle la guerra a Estados Unidos, estaría derrotado. Entonces lo primero que vemos en esta guerra es que quedó destruido para siempre ese manto de ejército invencible, ¿no? De heroico, que además que en palabras de Trump siempre lo magnimiza Sí, con hipérboles, ¿no? hiperboliza Lo hiperboliza, ¿no? El ejército más valiente, heroico que jamás se ha visto. Hemos atacado a Irán como nunca antes en la historia había sido atacado otro país. Que esos son discursos que eso ha ayudado a desprestigiarlo más. Entonces el mundo ha abierto los ojos y se ha dado cuenta de que todo es una trampa, un discurso, un relato construido falso sobre falsos argumentos. Entonces el Estados Unidos mentiroso, que engaña, falso, traidor, ya no es una cuestión que la gente lo veía como una teoría conspirativa, sino que ya lo ve, lo dice de manera abierta, vamos a atacar con armas nucleares, es decir, ya la ignominia, la desvergüenza, la psicopatía del imperio y de Israel ya es algo patente, que ya nadie o sea, habría que ser muy idiota, ¿verdad? Y una persona demasiado inconsciente para no darse cuenta de eso. Pero Estados Unidos además, hacia adentro, bueno, se dieron las manifestaciones más, ahí sí voy a ser yo grandilocuente y hiperbólico, ¿no? Las manifestaciones más grandes en la historia de Estados Unidos contra un presidente y contra 8 millones de personas. 8 o 9 millones en más de 3.000 puntos en todo Estados Unidos. Entonces, allí la impopularidad, bajo la consigna de no queremos reyes, es No tremenda. kings. No King, bueno, perdieron además, Pero Ricardo, fíjate, toda la base. Fíjate, Ramón, ¿cómo llega Donald Trump al poder? Él llega al poder con la agenda MAGA. Y la agenda MAGA, que era, entre comillas, hacer a América grande otra vez, o a Estados Unidos en este caso, era no hacer más guerra. ¿Por Exacto. qué? Porque las guerras son un desgaste para el pueblo. O sea, primero, porque quien paga eso son los altos impuestos que tienen los ciudadanos estadounidenses, porque además los grandes capitalistas no pagan casi impuestos. La mayoría no paga impuestos porque tienen unas fundaciones donde ellos hacen negocios a través de esas fundaciones, pues la gente dice, no, es que estos ricos en los Estados Unidos son filántropos, ¿no? Eso es mentira. Todas esas fundaciones hacen negocios. Entonces eso es mentira de que eso va a una filantropía, eso es falso. Pero lo cierto es que Trump llega a ser el presidente más votado de la historia, porcentualmente, gana además el colegio electoral como nunca ningún otro presidente en los Estados Unidos lo había ganado, pero además gana el voto popular. O sea, él tiene 3 aristas sobre las cuales ningún otro... Pero eso lo echó al trasto con toda su... Es increíble cómo la persona con más popularidad que jamás haya tenido en este momento sea el presidente más impopular que haya tenido Estados Unidos. Fíjate, ni Nixon. Sí, Nixon era un impresentable. Sí, fíjate, Nixon, que se dio el lujo, y cuando digo el lujo es porque se fue contra el Estado Profundo. Nixon, que venía del Estado Profundo, se fue contra el Estado Profundo, terminó la guerra de Vietnam, porque era algo absurdo mantener esa guerra, y él se dio cuenta, no, esto es absurdo. El Estado Profundo quería que él siguiera con la guerra. Aun cuando Nixon tomó esa decisión, Nixon no tuvo el nivel de desaprobación que tiene en este momento Donald Trump. Y en esos momentos se dio una estanflación, se dio una recesión económica y una hiperinflación y un deterioro se detuvo la economía estadounidense, ¿no? Y de ahí pues surgió después, como lo hablábamos hace un rato, el petrodólar y otras estrategias, ¿no? Sí, que dejaron atrás el patrón oro y el patrón plata. Enumerando las pérdidas de Estados Unidos en esta guerra, donde se canta victoria por parte de la República Islámica de Irán, está el hecho de que, bueno, que el barril de petróleo se duplicó, ¿no? Llegó a $130. $130 y ahora se medio estabilizó. Ahorita está en 90. Está, mira, en el Brent, el precio Brent llegó a 120, está en 94.6. Y en el West Texas, que es la otra patrón estadounidense, el otro europeo, está en 96.8. Y además de eso,
bueno, se enterró para siempre el orden, la credibilidad del orden internacional jurídico, ¿no? Porque ahí se violentaron los artículos 51 de la Carta de las Naciones Unidas y el 2 en su parágrafo 4, ¿no? De violentar un Estado, intervenir en su política. Además, el artículo 51 hace referencia a que tú no puedes atacar, o sea, que la guerra preventiva no existe, no está contemplado en ningún... Pero si él después confesó, bueno, es que a mí me dijeron que, Sí, o sea, es increíble. Inclusive no dice quién es el responsable de la, eso. la guerra preventiva no está contemplada en la Pero tú Carta de sabes Naciones quién Unidas. fue el que le dijo que iban a atacar. No, no fue ningún funcionario de él, fue el No, Mossad. fue el Mossad de Netanyahu, pues. Entonces, pero como él no tiene potestad para, ¿cómo se dice?, investigar y, Y eso y crea un procesar al conflicto, Mossad. y eso crea un conflicto interno, porque además de este compañero, este joven que hablamos, mencionamos, Joe Ken, hay ya una lista larga de generales y comandantes que han renunciado o han sido removidos por un punto pues, de dignidad, de conciencia, ¿no? Además, se incrementó en un 1000% las objeciones de conciencia de los soldados estadounidenses que se negaban a ir a la batalla. Y una guerra totalmente ilegítima, violatoria de todas las constituciones, de todos los parámetros internos. Entonces, se dice que Irán no es un país democrático y Estados Unidos es ahora considerado por algunas agencias de medición en lo político como un Estado autoritario, autocrático. Ya no es ya lo sabíamos nosotros, pero ya no nos pueden vender de que es un país Sí, con una democracia liberal. mira, es lo que dice Diego Rusarín. La gente que cree o que sigue creyendo en el relato del sueño americano es gente que está idiotizada. O sea, lo dice Rusarín no en un sentido de hablar mal de esa gente, sino que como hay una programación neurolingüística, Claro, dígales lo que le digas, muéstreles lo que le muestres, van a seguir creyendo en claro. eso. O eres un alienado, o eres sionista, o eres fascista. Exacto. Entonces, yo abogo porque la mayoría está alienada, ¿no? Y está alienada porque obviamente pegado en estas redes y no siendo crítico de lo que ve y no analizar, está la persona alienada. Esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia en la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Recuerden seguir nuestras redes en Instagram Oyeven Piso Radio y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Este servidor, Ricardo Romero, compartiendo con mi compañero Ramón Medero, presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Estamos hablando de el cese al fuego, la tregua. Ramón, ¿tú no consideras que este cese al fuego o esta tregua es también una tregua que beneficia a ambas partes? Una, porque fracasó ante su intento. Fíjate que ellos anunciaron que iban a invadir, que lo que les faltaba era ir por tierra y arrasar con lo que quedaba. Lo intentaron. Sí, sí, lo intentaron. Lo vamos a comentar ahorita. Sí. Yo no sé, la historia nos dice, y si la desciframos de tal manera que los gringos no se van a quedar tranquilos. Israel, por supuesto, está más dolido que nadie. Por eso los bombardeos al Líbano, por eso sus agresiones, siguen con sus agresiones contra los palestinos. ¿Tú no piensas que estas negociaciones que vienen en Islamabad van a ser negociaciones realmente fallidas? Bueno, todos esperamos, la humanidad entera espera que eso se resuelva, ¿no? Yo creo que Estados Unidos tiene la oportunidad de aprender la lección, la que no aprendió en Vietnam y la que debió haber aprendido en esta guerra que él impuso, y darse cuenta de que no puede contra Irán. Es decir, no hay manera, tiene que ceder en muchos de los puntos que están allí, ¿no? Establecidos. Y bueno, esperemos que se logre un acuerdo como para mantener en paz el mundo por un tiempo largo, ¿no? Pero sí, es complejo la pregunta que me hace porque es que no se sabe. Estamos hablando de una subjetividad realmente psicótica, que no piensa sino en el negocio petrolero, que no piensa en los pueblos, no piensa en la humanidad, no piensa en la naturaleza. Una decisión total
de tipo ético, moral, y entonces es negociar con el diablo. Negociar con el diablo, incluso si en esa mesa de negociación pudiese ser traicionada en medio de las negociaciones y volver a otra guerra, o después de un tiempo de que se hacen los acuerdos, violentarlo más adelante. De eso no lo sabemos. El hecho es que Estados Unidos ha sido derrotado Sí, y cada pataleta que haga se hunde más en el fango que creó. Y fíjate, ha perdido mucha credibilidad. Esos nodos que se crearon en tiempos de los años 70 con Arabia Saudita y las petromonarquías del Golfo, donde había un acuerdo de, bueno, tú me compras, vendes el petróleo en dólares, el remanente lo inviertes en Estados Unidos, en bonos del tesoro y en bonos de la deuda, en bonos y en la bolsa de valores, en la empresa, etcétera, etcétera. Y nosotros te brindamos seguridad. ¿Y qué quedó demostrado en esta guerra? Que eso fue traicionado. Estados Unidos no solo fue capaz de defender las naciones donde tienen sus bases militares, que fueron totalmente aniquiladas, sino que además usó como escudo humano a esas naciones y a esos pueblos. Se metió en los sitios urbanos a esconderse en los hoteles, a poner en riesgo la vida de los civiles. Es decir, en este momento los países del Golfo Pérsico deberían de replantearse en esta coyuntura, en estos 15 días, bueno, hacia dónde, a qué rumbo van a tomar. O sea, sería realmente suicida y cosa de personas, o sea, totalmente trastornada, insistir en crear una alianza con Estados Unidos y continuar esa alianza de ese paraguas de seguridad que no es que es un paraguas que ya está roto con Estados Unidos e Israel. un colador. Y esperamos, más bien esto podría estar impulsando, Ricardo, a una rebelión en cada uno de esos países de esa petromonarquía. Fíjate que en Bahrein se dieron y se están dando manifestaciones muy fuertes contra esa monarquía Y proiraníes. y proiraní. Y muy probablemente, claro, porque hay una población chiita también, Sí. pero muy probablemente en estos países pudiésemos esperar, quién sabe, ante los hechos, si ellos vuelven a insistir en ir a la guerra, pudiese crear allí un descontento popular. Entonces, y Estados Unidos ha perdido más de lo que él esperaba, ¿no? Fíjate, eso que tú dices, Ramón, nos lleva a analizar cómo el Estado profundo realmente puso en jaque al mismo Donald Trump. Porque fíjate, Donald Trump había logrado, antes de estos ataques, antes de toda esta fallida operación, por ejemplo, poner en jaque al mundo con el tema de los aranceles. Eso hay que reconocerlo. O sea, él había logrado que la gente se arrodillara, me refiero a los europeos. Y de ahí que perdió el apoyo de la OTAN. Sí. Arrodilló a sus propios aliados, porque fíjate los aranceles que le impuso nada más y nada menos que Argentina, al más arrastrado de los presidentes que tiene, al más sionista de los presidentes que tiene el mundo. Fíjate cómo le impuso unos aranceles. Sí. Y entonces estamos viendo cómo eso, que sí era una medida efectiva para Estados Unidos, porque vamos a hablar claro, Ramón, ¿a quién no le conviene a nivel, me refiero, de comercio, de financiero, trabajar con Estados Unidos? Es conveniente, le conviene a cualquiera. Por los volúmenes de... Por los grandes volúmenes, claro, y por el consumo que hay en los Estados Unidos. Eso no lo podemos negar. Entonces, el arma de los aranceles era un arma muy buena. Claro. Por parte de Trump, por lo menos para lograr lo que él... Recaudar fondos por la deuda tan impagable, ¿no? Que tiene ya... Exacto, entonces recaudaban fondos, tenían allí 38 billones. Tenían ahí inclusive cómo las asimetrías, me refiero a las asimetrías de comercio, empezar a nivelarlas. Es decir, no fue una mala estrategia, si lo vemos pragmáticamente. De su lógica, ¿no? De su lógica, no era una mala estrategia, porque además lo único que estaban haciendo era desmontar el relato del libre comercio, del libre mercado. Que no es tan libre. Que no es nada, que ya nos dimos cuenta que no es nada libre. No. Que además impuesto por la fuerza. Hicieron que los chinos se convirtieran en los grandes defensores del libre mercado. Sí. Entonces, resulta que eso le estaba sirviendo. Pero embarcarse en esta aventura
hizo que ya nada de eso, que favorecía obviamente a las arcas de la Reserva Federal Norteamericana y que favorecía al establishment, fíjate, se vino abajo. Claro, entonces ahora le han dado la espalda. Fue vergonzoso ver cómo países como Reino Unido, España, Francia le dan la espalda completamente a Estados Unidos. Eso es inédito. Eso nunca jamás había sucedido en la historia. No, pero es que él mismo lo dice. Bueno, está bien, no lo hicieron, pero lo recordaremos. Sí. Y bueno, a toda esta, Ricardo, Irán ahora se coloca como una potencia mundial al lado de China y Rusia. Ya no estamos hablando de una potencia media. Bélicamente es quizás la cuarta potencia. Sí, y le ha correspondido a Irán, no lo podemos dejar de decir, un papel histórico. A favor del sur global. Del sur global. Entonces todos debemos sentirnos, sobre todo los venezolanos, reivindicados en esa victoria. Los latinoamericanos. Los latinoamericanos y caribeños. Y también entender que ahora lo que viene contra nosotros puede ser peligroso y preocupante, porque al perder, al ser derrotado en aquellos territorios, en esa guerra geopolítica por el control del Estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico, ahora Estados Unidos se retrotrae, se reconcentra en lo que ellos llaman el patio trasero, y eso nos va a amenazar. Eso nos traería un escenario, vamos a hablarlo en términos literarios, a lo que George Orwell expresó en esa novela 1984, donde hay dos grandes bloques, un bloque es Oceanía y el otro es Euroasia, y esos dos grandes bloques antagónicos mantienen un control sobre sus hemisferios. Eso es más o menos lo que parece que está planteado. Sin embargo, eso es algo también en el tiempo insostenible. Es decir, ellos tampoco podrían estar amenazando bélicamente per se a un hemisferio. No podrían sostenerlo, es lo que quiero decir. Una cosa es su pretensión, mantenerlo por un tiempo, pero fíjense algo que voy a decir ya para finalizar. No pensé que a mi edad, a los 57 años, fuera a ver la caída del imperio, del mayor imperio de la historia. Así es. Bueno, hemos llegado al final de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia, en la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Recuerden seguir nuestras redes en Instagram, Oyeven Piso Radio, y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Este servidor Ricardo Romero y mi compañero Ramón Medero, presidente de la Fundación Segundo Paso. Hasta la próxima.